Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuche. Quiero invitarle a dar gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que nos da de la vida y de seguir aprendiendo de Él. Padre bueno, damos gracias porque nos das el privilegio de aprender de ti, conocerte más, saber, Señor, lo que implica esa relación íntima contigo y todas las grandes bendiciones que nos das. Gracias por ello. Suplicamos que tu Espíritu Divino nos ayude en entendimiento y sabiduría a comprender aquello que se nos revela en tu palabra. Sé con tu pueblo, Señor, con todos aquellos que con corazón sincero te invocan, y manifiéstate cuán bondadoso, cuán maravilloso y santo eres. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando en la función del Espíritu Santo. Ayer hablamos sobre la función del Espíritu Divino en el creyente. Ahora hablaremos sobre la función del Espíritu en el no cristiano. Esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que nos revela el Evangelio de Juan es que el Espíritu Santo convence al no creyente de su pecaminosidad, la cual consiste en no creer en Cristo, pero también le convence de justicia por medio de recordarle que Cristo triunfó sobre el pecado, siendo ahora aquel por medio del cual Dios declara justo al pecador. Pero también lo capacita para que pueda ser justo en realidad. Y de juicio, por medio de mostrarle la relación que hay entre la muerte y la resurrección y el juicio del mundo. El medio principal que el Espíritu usa para realizar esta labor es el testimonio que los creyentes dan de Cristo. Cada que un creyente predica el Evangelio de Cristo, está siendo usado por el Espíritu Divino para declararle al mundo su pecado y el juicio de Dios. Veamos lo que nos dice San Juan 15, 26. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, los creyentes son los que dan testimonio de Cristo. Y un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Divino se derramó, el cumplimiento de la promesa que Jesús le había dado a sus discípulos. En Hechos veamos lo que aconteció con la predicación de Pedro y la acción del Espíritu Divino de convencer de su pecado a los oyentes. Hechos 2:37 nos dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí el Espíritu Divino los había convencido de su pecado y ellos estaban pidiéndole instrucciones a Pedro para poder encontrar alivio a esa carga que ya sentían en sus corazones, esa culpa por la muerte de Cristo. En 5:33, aquí mismo en Hechos, nos dice lo siguiente la Escritura. Estamos hablando cuando Pedro y Juan son perseguidos. Ellos dieron testimonio. Dice el verso 33: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Pero también en 7:54, como en otro momento lo hemos visto, el testimonio de Esteban, que quería que los escribas y fariseos, esta gente, pues lo mató a pedradas. Esteban presentó su defensa y les declaró el Evangelio de Jesucristo, desde el antiguo pacto hasta la persona de Cristo, todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de él. Mire la respuesta al escuchar el testimonio de Esteban en el verso 54.
oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Evidentemente, el Espíritu Divino los estaba convenciendo de su culpabilidad y el juicio de Dios pesaba sobre ellos. Pero estos, en lugar de aceptar las palabras que Esteban les estaba declarando, se llenaban de odio y de ira contra él. El Espíritu testifica acerca de Cristo, pero se requiere de instrumentos para que el Espíritu pueda realizar su misión. Y estos instrumentos somos todos los creyentes de manera individual que están dando testimonio. Cuando usted habla de Cristo a otra persona, usted está siendo instrumento del Espíritu Santo para que el Evangelio llegue al corazón de la persona, y es el Espíritu que convencerá a esa persona de juicio y de pecado. Es así que cuando la iglesia da testimonio, cuando cada creyente da testimonio, se convierten en instrumentos en las manos de Dios, y el Espíritu Divino es el que hace la obra de convencer al hombre de su pecado. Para este fin, Cristo comunica todavía su Espíritu a los discípulos. Él nos ha dado su Espíritu para que nosotros demos testimonio de lo que Él ha hecho. Veamos lo que dice San Juan 20:25. Quiero invitarles también a dar lectura a este texto bíblico. Nos dice lo siguiente: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en tus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, con ellos Tomás. Llegó pues Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Esto es lo que aconteció cuando Jesús se les presentó en la resurrección y los estaba confirmando acerca de las palabras que les había dicho. En el verso 21-22 nos habla acerca de cómo les dio el Espíritu, porque ellos tenían mucho temor. Ellos no sabían todavía, no comprendían estas palabras de Jesús acerca de que tendría que morir y resucitar. Dice el verso 21 y 22: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Bueno, aquí vemos cómo Jesús les dio de su Espíritu, los capacitó para que ellos pudieran cumplir con la tarea encomendada. Ahora pensemos y meditemos un poco en esto. ¿Había usted pensado o había analizado que cuando usted predica el Evangelio de Cristo, es un instrumento en las manos de Dios? El Espíritu de Dios le está guiando para que usted pueda declarar el Evangelio de Cristo, y es el Espíritu el que al oyente de este Evangelio lo convencerá de pecado, lo convencerá de juicio. Es el Espíritu Divino el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Así que, mis hermanos, pensemos en esto. ¿Cuántas oportunidades hemos desperdiciado? ¿Cuántas veces ha habido ocasión que teníamos personas a nuestro lado con necesidad, con una charla, y hubo ocasión y guardamos silencio? Cada que uno guarda silencio, se está negando a ser instrumentos en las manos del Dios vivo y verdadero. Cada que nosotros nos negamos a dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, rechazamos el ser usados por el Espíritu Divino, quien en nuestras vidas mora y quien quiere guiar nuestras acciones y nuestros pensamientos. Así que la próxima vez que usted vea una oportunidad y lo sienta en su corazón, no se niegue, no se cierre, ni tenga miedo de qué va a decir o cómo va a hablar. Recuerde que es el Espíritu Divino quien le va a capacitar para que usted pueda hablar. Segundo, le dará una claridad en su corazón y en sus pensamientos para comunicar el Evangelio de Jesucristo. Pero para ello usted necesita estar en sintonía con Dios y con su Espíritu.
Necesitamos leer las Escrituras y meditarlas. Sin ello no habría una respuesta clara en la vida de aquellos que lo están necesitando. El Espíritu de Dios quiere usar nuestros corazones, pero requiere también que nosotros nos dispongamos con diligencia para ello. Hasta aquí el libro de Juan, todo lo que estamos aprendiendo sobre el Espíritu Divino. Ahora pasemos a esta etapa más correspondiente a la vida de la iglesia que nos narra el libro de Hechos. Aquí el énfasis en Hechos en cuanto al Espíritu es la experiencia cristiana. No está basado en Hechos, no nos hace énfasis en la doctrina, sino en la experiencia del Espíritu Divino. Es el Cristo resucitado el que bautiza la iglesia con el Espíritu. Hechos 1:4 nos dice lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En el versículo 5 dice lo siguiente: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nos damos cuenta que es Jesús mismo quien entrega y bautiza con el Espíritu. Así que Pentecostés es el resultado de lo que pasó el Viernes Santo y en la Pascua de Resurrección y la Ascensión, como nos lo dice en el capítulo 2, verso 33. Dice aquí lo siguiente: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí Pedro se refiere a esa experiencia de Pentecostés. Y lo que esto entonces significa para el individuo se ve por el cambio que Pentecostés operó en los apóstoles. Ese derramamiento del Espíritu Santo transformó para siempre la vida de los apóstoles. Dejaron de ser aquellos hombres timoratos, callados, escondidos, y salieron en el poder del Espíritu a predicar el Evangelio. Sus personalidades fueron profundamente y radicalmente cambiadas. Eso lo estaremos meditando en adelante, cómo el Espíritu Divino transforma la personalidad de estos apóstoles, de estos discípulos que estaban con Cristo, y veremos qué es lo que caracteriza a una persona llena del poder del Espíritu Divino en la próxima reflexión. Pues hasta aquí, mis hermanos, dejamos la reflexión de hoy y confiando que el Espíritu Santo estará ayudándonos a comprender esta doctrina bíblica tan maravillosa y tan importante. Hoy ruego a Dios que les capacite, nos capacite a cada uno para poder tener una relación y comunión íntima con el Espíritu Divino, que podamos a través de él adquirir todo lo que se nos ha ofrecido en el sacrificio de Cristo nuestro Señor. Que pasen un excelente día. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.